realmente un honor estar acá. Debo mi inclusión acá al método de gentil persuasión de mi amigo Mario Rechtman, que cuando empezó a pensar en estas jornadas de homenaje me honró a mí con la posibilidad de integrar algún panel, y su gentil persuasión vino porque me dijo: mira, elegí el tema con total libertad. Ahora voy a explicar por qué para mí es un gran gusto estar acá. Mario supo por una ONG que integramos durante algún tiempo de que Agustín Gordillo había sentido un especial interés por lo que esa ONG hacía, y me dijo: elegí el tema a tu total discreción. Por supuesto le pregunté cuánto tenemos para hablar y me dijo 20 minutos. Y yo creo que 20 minutos es el peor margen de tiempo que se le puede dar a un abogado, porque nunca sabemos cuánto profundizar. Pero déjenme empezar diciendo esto. Y muchos de nosotros tuvimos la fortuna de interactuar con Agustín Gordillo, algunos más, otros menos y demás. Yo ahora voy a contar mi interacción, en qué consistió. Gordillo era distinto. Muchos de nosotros hemos conocido gente muy valiosa que sabe mucho de distintas áreas del derecho y hemos aprendido de esas personas. Y esas personas las consideramos buenos abogados, buenos profesores, buenos académicos, buenos autores de libros. Pero la palabra jurista, por lo menos yo la limito para algunas muy pocas personas, porque son esas personas que nos sorprenden con una visión completa del derecho. Yo creo que Agustín Gordillo sabía de todo. Era impresionante hablar con él, y a eso le combinaba notas que tanto María Angélica como el doctor Mata han explicado, y tenía una inmensa generosidad para compartir todo lo que él sabía, y no desde una posición de tótem, sino de un par con gente que no era par con él, porque claramente, por lo menos en mi caso, éramos inferiores. Agustín era muy generoso, sabía muchísimo, y lo más difícil para la gente que es generosa y sabe mucho es que hablaba simple. Uno podía hablar con Agustín Gordillo y entenderle todo. Y si uno no entendía algo, bueno, él hacía el esfuerzo por ser un poco más claro, aunque seguro lo había sido antes. Bueno, dichas estas palabras iniciales, déjenme que les diga qué elegí de la vastísima obra de Agustín Gordillo. Yo creo que Agustín tenía una preocupación frente a quienes están desempeñando cargos en la función pública y en la administración pública. Él tenía una preocupación porque esas personas que desempeñaban cuotas de poder fueran responsables en el sentido por ahí anglosajón de la palabra, de ser accountable, de tener que responder por sus hechos. Y creo que no en vano el tomo segundo del Tratado de Derecho Administrativo de Agustín Gordillo habla de la defensa de los usuarios y los administrados. Yo creo que él puso mucho énfasis en tratar de ver en qué casos, y especialmente a través de la vía judicial, era posible tratar de forzar por los jueces a que se hiciera una especie de examen de la accountability de los administradores, y creo que él le puso mucho interés en hacer una especie como de catálogo de casos donde fuera posible, a través de acciones judiciales, poner en tela de juicio la actuación de la administración pública. Estoy seguro, porque además lo hemos charlado, que Agustín Gordillo no quería el administrador, como se explicaba recién, que considerara que él domina un área y que esa área que domina no puede ser objeto de ninguna especie de análisis acerca de su legalidad, palabra sobre la que voy a volver en un rato. Yo veo en la obra de Gordillo una permanente preocupación por abandonar una vieja distinción entre derechos subjetivos e intereses legítimos, con el arcaico argumento de que solo quien tenía un derecho subjetivo podía llevar ese derecho a ser testeado por la justicia, y el que tenía solamente un interés legítimo tenía que conformarse con algún reclamo administrativo. Eso él lo consideraba tremendamente erróneo, y creo que puso mucho énfasis en su obra para tratar de superar esa antinomia. Por otro lado,
Él yo creo que se entusiasmó mucho, y ahora va a venir alguna mención personal de nuestra interacción con él, cuando fue la reforma de la Constitución del año 94 y en el artículo 43 que legisla sobre el amparo se incluyeron estas frases que hablan del derecho al ambiente, del derecho al consumidor, del derecho al usuario, del derecho a la competencia y los derechos de incidencia colectiva en general. Y ahí se determina quiénes serían las personas autorizadas para invocar esos derechos y tratar de testearlos por la vía del amparo. Agustín Gordillo creo que vio en estos derechos de incidencia colectiva en general una especie de herramienta justamente para lo que yo les decía antes, para testear la legalidad de lo que la administración pública hacía, y se preocupaba por tratar de encontrar vías para que los jueces, que sentía él que tenían que cumplir con realmente el control de lo que se hacía de la administración pública, tuvieran las herramientas para testear, repito, la legitimidad de aquello que se estaba haciendo. Y Agustín Gordillo hizo algo que creo que si ustedes repasan el tomo 2 del tratado de él, queda claro. Él empezó a rastrear, y yo creo que rastreaba con una capacidad de rastreo importante, cualquier caso donde alguna persona hubiera llevado a la justicia, algún caso donde la legalidad de la actuación de la administración pública estuviera en tela de juicio, y qué herramientas los jueces concedían o no concedían para eso. Y creo que agarraba o particulares o personas que eran frente a la administración una especie de David luchando contra Goliat. Y si ustedes repasan ese tomo de la obra de Agustín, se van a dar cuenta que son varios los casos que él tuvo en cuenta. En un momento él habla de la importancia de los derechos de incidencia colectiva y él dice que se ejerce para sí y otros, sea que resulten titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos. Puede tramitarse por acción de amparo, acción declarativa, cualquier acción de conocimiento, en especial la acción de defensa del usuario y del consumidor. En un caso excepcional se admitió a un ciudadano invocando su calidad de tal, el derecho a la vigencia del principio de legalidad. Cuando yo vi esta frase, por supuesto fui a la nota del libro de Gordillo donde hablaba de esto, y él ahí nos refiere a un caso Gambier de apellido. Gambier era un profesor de Derecho Administrativo que ustedes conocen, yo creo que ahora vive en España, porque cada tanto yo me intercomunico con él por la maravilla del email. No Instagram, esas cosas, porque yo atraso sensiblemente en esa área. El caso que Gordillo nos invita a leer es un caso que Gambier litigó, él como particular, simplemente como ciudadano, cuando advirtió una absoluta ilegalidad en una campaña publicitaria que se estaba haciendo desde el Estado. Y Gambier demandó al Estado Nacional y a Telam sobre la base de lo siguiente. Bueno, todos aquellos que sean que tengan más de 40 años se van a acordar de esto que les voy a decir. A fines de los 90 había una campaña publicitaria que decía algo así como: él no hizo todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Había un jingle que decía, claramente, ya saben de quién estoy hablando, Menem lo hizo. Y había como fotos de la Panamericana ampliada, había fotos de Puerto Madero totalmente desarrollado, estaba, no sé, el edificio de Telecom que había reemplazado a la vieja Entel, no sé, nos mostraban Disneyland. Y todo eso con esta especie de jingle permanente. Él no lo hizo todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Y el jingle atrás de Menem lo hizo, y el gran Menem sonriendo, explicando con su cara cómo claramente era la responsable de todo eso. Pero claro, lo que le llamó la atención a Gambier, a Gordillo y a mí cuando leí el caso, es de dónde habían salido los fondos para la campaña esa Menem lo hizo. Y en realidad había un proceso de posibles aplicaciones de multas que el CONFER hacía respecto de aquellos canales de televisión que habían incumplido con alguna normativa. Entonces, se había dictado un decreto del Poder Ejecutivo, obviamente de Menem, posibilitando un plan de moratoria, pago en cuotas de esas posibles multas, y una de las opciones era que esas multas ingresaran directamente a Telam
para programas de interés general. Eso es lo que decía el decreto del Poder Ejecutivo. O sea, TELAM podía usar fondos públicos siempre que fuera para campañas de interés general. Bueno, TELAM le ordenó a los canales de televisión que durante 14 días seguidos pusieran al aire, y era una orden porque era la aplicación de este método de pago de multas, de algo que de ninguna manera calificaba como algo de interés general, no era ninguna campaña para nada que pudiera beneficiarnos en el futuro, era simplemente una especie de autobombo de los logros obtenidos por el presidente en curso. Bueno, claramente Gambier vio en eso un acto de patente ilegalidad, interpuso un amparo y por suerte para la República, no sé si para quien había ordenado esa campaña se suspendió. Fíjense que se logró, mediante una medida cautelar, que se levantara esa campaña porque incumplía con la norma del propio decreto. O sea, ¿qué de interés público tenía que alguien nos recordara que se había ampliado la Panamericana, que ya se habían privatizado los teléfonos, que la gente vivía feliz en Puerto Madero? O sea, eso de interés público no tenía absolutamente nada. Fue gracias al libro de Gordillo que yo pude tomar nota de este caso. Bueno, lo busqué, lo leí y claramente está descrito como se lo estoy diciendo. Gordillo hace en su libro una especie así como de catálogo de algunos casos significativos donde lo que se testeó fue justamente esto, la legalidad del proceder administrativo y aquellas personas o entidades que consideraron que lo que es ilegal y si lo hace un funcionario público es más ilegal todavía. Otro caso interesante se llama Viceconte, tenía que ver con el derecho a la salud, también sacado de la obra de Gordillo. Ahí había un programa a cargo del Ministerio de Salud, dependiente del Estado Nacional, por supuesto, que se había puesto en funcionamiento en el año 1991 y que creaba la obligación de producir y entregar vacunas, por más de 3 millones de vacunas, para prevenir el mal de los rastrojos. Había una epidemia en ese momento. Bueno, esta persona de apellido Viceconte, que por lo que yo pude ver en el fallo es un particular simplemente, un David que se le ocurrió que estaba sucediendo lo siguiente. En 1998, del programa y cronograma de vacunación obligatorio a que el Estado Nacional se había obligado, se había cumplido 7 años después solo el 10%. En los 2 últimos años no se había invertido un solo centavo en este programa de vacunación. Y esta persona, Viceconte, por suerte acompañada por el Defensor del Pueblo, y fíjense la importancia de que exista un Defensor del Pueblo. Una de las anomalías de nuestra República es que tenemos un cargo constitucional vacante. Está vacante, el Defensor del Pueblo no hay directamente. Bueno, con el apoyo del Defensor del Pueblo se presentó una acción de amparo que fue rechazada, por supuesto, en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones, actuando por su sala cuarta, consideró que estábamos nuevamente frente a uno de los derechos protegidos por el artículo 43, uno de los llamados derechos de incidencia colectiva, porque esta persona estaba reclamando un derecho como potencialmente afectada, me imagino que viviría en la zona esa, la verdad que el fallo no lo aclara, pero la justicia vio allí la posibilidad de dictar una sentencia en el marco de una acción de amparo y ordenarle al Ministerio de Acción Social y al Ministerio de Economía que diera cumplimiento con las obligaciones a las que se había asumido. Y hizo personalmente responsable tanto al Ministerio de Acción Social como al Ministerio de Economía, como al Estado Nacional, de mostrar progresos en esta campaña de vacunación que estaba totalmente detenida. O sea, una orden emanada y una partida determinada para el cumplimiento de un fin de interés público estaba totalmente demorado y aquí apareció una especie de David para poner esto en tela de juicio. Hubo algunos casos, y aquí vino nuestra interacción con Agustín Gordillo, que litigamos desde la Asociación por los Derechos Civiles, y disculpen el autobombo, pero es la razón por la cual tuvimos la oportunidad, Mario, estabas en ese momento, de tener más contacto con Agustín Gordillo. Nosotros habíamos litigado el caso Labatón, ustedes por ahí se acuerdan, era esta abogada que pedía simplemente que la dejaran ingresar a tribunales porque era discapacitada. Entonces, bueno, ella se sacó una foto simplemente mostrando cómo con su silla de ruedas no podía
subir los escalones del Palacio de Justicia. Y presentamos una demanda contra el Poder Judicial explicando que estaba de por medio un derecho básico, sobre todo a raíz de las modificaciones de la Constitución del 94 y las obligaciones positivas hacia todo el Estado Nacional. Nos salieron con el argumento de que había una ley nacional que tenía que ver con la accesibilidad. Esa ley había determinado algunos plazos, como esos plazos no se estaban cumpliendo, esa ley fue reemplazada por otro, y el argumento nuestro fue, miren, esta persona no puede seguir esperando, y se basó el derecho que invocábamos simplemente en la Constitución y en la obligación del Estado de hacer algo de manera inmediata, pongan rampas, aunque sea de madera, para que los discapacitados puedan ingresar a tribunales. Bueno, ese caso se ganó y a raíz de eso Agustín Gordillo tomó contacto con nosotros, quería saber cómo asociarse a la asociación, cosa que para nosotros, que éramos una ONG que recién ingresaba, que Agustín Gordillo quisiera ser miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, era algo así como tocar el cielo con las manos. Así que, no sé si en un acto de obsecuencia, pero que él lo merecía, lo nombramos inmediatamente miembro honorario, o sea, no tenía que pagar una cuota, nada. Y ahí empezamos a interactuar con él. Agustín venía a alguna de nuestras reuniones, nosotros le planteábamos una especie así como de abanico de casos donde nos parecía que podíamos llegar a poner en ejecución estas acciones de interés público y perdón si esto hiere a alguien, pero Agustín se entusiasmaba como si fuera un chico. O sea, le fascinaba poder discutir. Nosotros éramos más jóvenes que él y sin duda menos conocedores que él de derecho acerca de las distintas opciones que teníamos. Y ahí nos apareció un caso que se llamaba Ferreira. Ferreira era una abogada discapacitada que en realidad ella quería que el gobierno de la ciudad donde ella vivía cumpliera con una ley de cupos para contratar gente con discapacidad. Y lo que Ferreira nos explicaba es que cada vez que se producía una vacante en el gobierno de la ciudad para un cargo al que ella pudiera llegar a aspirar, esas vacantes no eran promocionadas de ninguna manera. Recuerden que esto sucedió a fines de los 90, no existía una ley de acceso a la información, tema que hoy está bastante de moda, y justamente la ocurrencia de Agustín es, miren, fue que esta abogada, esta doctora Ferreira, no pida que la nombren, porque no sabemos si hay vacantes, simplemente hagan una acción exigiendo que el gobierno de la ciudad publique regularmente las vacantes que se le producen, para que ella pueda anotarse y ver si se cumplía con esta ley de cupos, que le parecía a él y nos convenció inmediatamente, iba a ser mucho más fácil obtener una condena a hacer pública la existencia de vacantes que decirle a esta señora, nómbrenla. Eso iba a ser mucho más difícil. Nosotros ahí advertimos algo que en realidad todos los que hayan interactuado con Gordillo se van a dar cuenta y me van a entender rápido, que es tener ojo clínico de cómo litigar. Se puede ser un excelente académico, se puede saber muchísimo de un área del derecho y fallar bastante a la hora de elegir el remedio que uno pide. Agustín combinaba todo eso. Sabía derecho, sabía además estrategia, sabía qué pedir y sabía cómo pedirlo. Nosotros aprendimos muchísimo de él en todos esos años. Vino varias veces a dar charlas cuando nosotros reuníamos gente. Uy, qué mal estoy, me quedan 2 minutos. Bueno, voy a saltear algunas de las cosas que quería decir. El caso Ferreira lo ganamos, tuvo bastante publicidad, se condenó al gobierno de la ciudad a publicitar sus vacantes y en cuanto se publicitó una vacante, la doctora Ferreira apareció al día siguiente y dijo, bueno, yo estoy calificada para ese cargo y existe un cupo y efectivamente el trabajo lo consiguió. Otro caso que yo aprendí leyendo el libro de Gordillo es cuando un abogado, Dalbón de apellido, que después ha trascendido, advirtió que en la avenida Lugones sobraban los carteles publicitarios, invocó un derecho a la seguridad y obtuvo un fallo en su favor ordenándole al gobierno de la ciudad que retirara la inmensa cantidad de carteles que había en infracción. Hay un último caso que les quiero comentar que se llama Castro, que
que también está en el libro de Agustini, que a raíz de eso me fui a la cita y lo leí. Castro era un concursante para un concurso en el área del Ministerio de Acción Social, para jefe o director de área, y el llamado concurso exigía que quien concursara fuera parte en ese momento de la administración pública. Calculo que sería una política para, de algunas maneras, premiar a la gente de carrera y que la gente de carrera pudiera acceder a cargos superiores. Bueno, lo que le pasó a Castro es que, siendo él miembro de la administración pública y estando en condiciones de poder acceder a ese cargo, advirtió después que el cargo se lo habían asignado a otro que no era parte de la administración pública. Entonces, hizo un amparo. Él pedía que se declarara la nulidad de esa designación y que se declarara además la remoción del funcionario en cuestión. En primera instancia le rechazaron el amparo. El argumento fue malísimo, diciendo que en realidad él había hecho un sometimiento voluntario al régimen jurídico para el que él había concursado. Y el argumento está bien, yo me sometí, pero yo me sometí a ciertas reglas que usted, administración, no cumplió. Bueno, por suerte la Cámara, ahí fue la sala primera, la Cámara Contencioso Administrativo, dictó un fallo muy bueno, y esto sí lo quiero leer porque dice, la sentencia se basó en la necesidad de que el Estado respete el principio de legalidad. Lo que está en juego es la afirmación de los principios propios del Estado de Derecho, y en especial el principio de la legalidad administrativa. La administración debe ser franca, leal y pública en sus actuaciones. Lo interesante de este caso fue que para el momento en que la Cámara tuvo que resolver, este funcionario mal designado ya había renunciado. La Cámara tenía la opción de considerar que el hecho había devenido abstracto y tuvo para mí la virtud de no hacerlo y de considerar que si la designación de este funcionario había sido nula, porque se había obviado el principio de legalidad, los tribunales lo tenían que determinar. Agustín, a lo largo de su obra, fue muy generoso con aquellos particulares u organizaciones que litigaron este tipo de casos. Es mi oportunidad esta para agradecerle a él la grandeza que él tuvo con nosotros. Muchas gracias.